Los viajeros de la eternidad, del autor Fernando Soto Aparicio. Capítulo 1. El hermano pequeño. Sobre la casa había caído el dolor como una neblina espesa y húmeda, y la ausencia de Ñique era tan grande que hasta los pinos de la cerca tiritaban con escalofríos de tristeza. En el salón, don Enrique estaba sentado cerca de la chimenea, con los ojos fijos en los leños apagados. Doña María espantaba el llanto a manotazos. Cocinaba la cena que posiblemente no comería nadie. Sobre la mesa del comedor, Mariló y Amadea intentaban hacer sus tareas, pero su pensamiento estaba en otra parte. Hasta los pájaros se habían callado, y solo se oía muy lejos, hacia los lados del molino abandonado, el ladrido de un perro. ¿Cómo se perdió Ñique? El niño acababa de cumplir 4 años, y todos los días aprendía palabras nuevas. Rayaba los cuadernos de sus hermanas. Lloraba si doña María lo obligaba a tomarse la sopa. Ya avisaba para ir al baño. Y andaba de un lado a otro de la casa dejando sus autos de cuerda o de pilas parqueados en los sitios más inesperados. Tenía el cabello rubio, los ojos claros, la piel sonrosada. Cuando cumplió 1 año, por las Navidades, los vecinos del barrio lo colocaron en el pesebre comunitario como si fuera el niño Dios. Ñique era un chico hermoso, sano, y en el fondo de los ojos le brillaban 2 chispas de comprensión y de curiosidad. Le dieron, para continuar con la tradición, el nombre de su padre, el mismo de su abuelo, su bisabuelo y otros cuantos de ahí para atrás. Pero Mariló lo llamó siempre Ñique, y así se le quedó. En 1 mes pensaban mandarlo al colegio para que se familiarizara con los libros y los cuadernos. No los de sus hermanas, sino otros solamente suyos, para que aprendiera la disciplina que en la casa no habían podido enseñarle, y para que comenzara su vida de relación, obedeciendo órdenes de sus maestros y departiendo con otros compañeros de su edad. ¿Cómo se había perdido? En la mañana fueron hasta el pueblo. Era domingo, y Santa María del Olvido salía de su mutismo semanal y se vestía de fiesta. Pensaban pasar por el mercado de don Gabriel por carne o pollo para el almuerzo, chocolatinas para las niñas y un chicle para Ñique, a quien habían dejado dormido en su alcoba. De todos modos, de la casa al pueblo solo había una distancia de 5 minutos. Y cuando regresaron, el pequeño no estaba ni en su cama, ni en su alcoba, ni en su casa, ni en los alrededores. Fueron hasta el viejo molino buscando a las orillas de lo que había sido una vez un río. Se metieron al bosque de los eucaliptos y no hallaron ni rastro. ¿A dónde pudo ir el niño? Nadie lo entendía. Se lo llevaron, pero ¿quiénes y para qué? La familia de don Enrique no tenía dinero. No tenía dinero que pudiera tentar la codicia ajena simplemente. Pero el Ñique había desaparecido. Don Enrique y su esposa fueron a Santa María del Olvido. Pusieron el hecho en conocimiento de las autoridades. Convencieron a sus amigos para que ayudaran en la búsqueda. ¿Y ahora? Luego de recorrer el campo durante todo el día, veían que se aproximaba la noche y les crecía la angustia, rodeándolos con una mano fría que les apretaba el corazón. Amadea dejó a medio hacer la tarea de matemáticas y miró a Mariló.
Siempre vives diciendo que tienes un amigo y presumiendo que él te ayuda en todos los problemas. ¿Por qué no lo llamas? Mariló se quedó pensativa, dándole vueltas a las palabras de su hermana mayor. ¿O lo de tu amigo es una mentira? Los dos se querían, pero eso no impedía que a veces riñeran, se disgustaran y duraran hasta 2 o 3 horas sin hablarse. No más porque pasado ese tiempo se miraban, intentaban una sonrisa, musitaban una palabra y el disgusto quedaba archivado de una manera definitiva. Mariló y Amadea eran muy unidas. La mayor había cumplido 12 años y se ruborizaba por todo, y le daba pena estar creciendo tanto y de tan prisa. Por eso solía encogerse, como si quisiera que los demás no se dieran cuenta de que se estaba convirtiendo en una jovencita muy hermosa. Mariló iba por los 9 años, pero llevaba la voz cantante. Era más despierta y solía dejar que se le desbocara el caballo de la fantasía. Las dos tenían sueños, desde luego, solo que los de Amadea eran ahora distintos, indecisos, quizá encogidos como ella misma y por parecidas razones. Claro que es un embuste, concluyó ante el silencio de su hermana. Mi amigo existe, se defendió la menor. No se deja ver de todo el mundo, pero es real. Hasta tiene nombre como todas las personas. Ah, ¿y dónde está? No lo sé, dijo Mariló desolada. En tu cabeza que anda más revuelta que el molino viejo, murmuró Amadea, con gesto de disgusto. Precisamente allá nos encontramos con Yomi, dijo Mariló, y añadió acentuando su desaliento. Cuando él quiere que yo lo vea. Yomi. Vaya nombrecito. Si es 2 veces tú, será tonto al cuadrado. Nunca pondrá los pies sobre la tierra. Se parecerá a los relámpagos porque andará por las nubes. Ya cállate, dijo Mariló. Si continúas burlándote de su nombre, posiblemente no vendrá nunca. Preciso, se quejó Amadea. Puras mentiras. ¿Vamos hasta el molino?, propuso Mariló. Tal vez allá encontremos a Ñique. Quizás nuestros padres no lo buscaron bien. Y salieron a la carrera. El molino abandonado desde que el río se murió de sed quedaba a unos 200 metros de la casa, entre los árboles. Sus altas paredes blancas mostraban el descuido, las goteras, las manchas dejadas por los largos inviernos de la cordillera. Allí solían ir con otros chicos y niñas del vecindario, porque el molino era un verdadero paraíso para el juego del cucli o de las escondidas. Tenía una buhardilla y un sótano, y en el único piso había un cuarto grande donde antaño se amontonaban los bultos de trigo o de cebada, y ahora se reunían los ratones y a veces los murciélagos. Y en esa especie de bodega había armarios vacíos, petacas, baúles, anaqueles, costales, pasadizos secretos y cuevas donde moraban los fantasmas. Entraron espantando los grillos y los pájaros, y llamaron a Ñique, pero solo respondió el eco, que bajaba dando tumbos por las escaleras de la buhardilla o ascendía desde los húmedos rincones del sótano. Inspeccionaron los baúles y las cómodas desiertas. Subieron y bajaron de la mano del eco y no encontraron nada. Lo de Yomi es otro de tus inventos, dijo la mayor, y se sentó cansada sobre una petaca. Yomi, llamó Mariló, apenas con un hilo de voz. Yomi, repitió cerrando los ojos. Y luego poco a poco se fue desesperando y acabó por gritar como enloquecida. Yomi, da la cara, no te escondas, ahora que te necesito.
Mentirosa, mentirosa, repitió Amadea, y empezó un baile que se le quedó trunco de repente, al recordar al hermano perdido y al obstinado silencio con que contestaba el molino. Mariló apretó las manos en torno a su cabeza y siguió llamando sin mover los labios. La voz gritaba en su interior y retumbaba en su cerebro o en su alma, hasta que la mano del recuerdo la cayó. En su última cita, Yomi le había dado la clave para que lo llamara. La angustia del momento, las bromas de Amadea y el estado de indefensión a que las reducía su impotencia para localizar a Ñique, la llevaron a olvidarse de todo. Cuando su memoria se normalizó, como un bosque que se sosiega poco a poco después del ventarrón, llamó: Yomi, amigo, por un rato, quiero un trato hacer contigo, sin maltrato ni arrebato. Ven, ingrato, sé mi amigo. De repente, la voz burlona de Amadea se detuvo en la mitad de una sílaba. Mariló abrió los ojos con incertidumbre y miedo, y vio a Yomi columpiándose en un rayo de sol que alcanzaba a entrar por la ventana. ¿Eso es Yomi?, preguntó Amadea, y ante el arrobado silencio de su hermana añadió, despectiva: es poco menos que un murciélago, apenas más grande que un grillo. Yomi saltó al suelo, y su aspecto cambió. No mucho. Ya Mariló sabía que los recursos de su amigo no eran infinitos. Apenas levantó 30 centímetros del suelo. Tanto como el muñeco que amaba cuando niña, pensó Amadea. Y luego el pensamiento la asustó, porque en el fondo ella seguía siendo niña, pese a que el rubor de su cara y las líneas de su cuerpo estuvieran cambiando. Creí que no vendrías nunca, dijo Mariló, y en su voz jugaban al tiempo la cólera y la gratitud. Estaba lejos, se justificó Yomi. ¿Qué tan lejos?, preguntó Amadea con el gesto áspero. Unos 1000 siglos atrás. Y mirando a Mariló: ¿para qué me llamaste, princesita? ¿Princesita?, gritó Amadea y rió burlona. Mi hermano menor ha desaparecido. ¿Dónde estaba? Pues lo dejamos dormido en su casa, y al regresar del pueblo ya no pudimos encontrarlo. Yomi se convirtió en una luz pequeña, como la de una luciérnaga. Está pensando, dijo Mariló, y Amadea volvió a la burla, regada por toda su cara como un antifaz. No lo encuentro ni en este tiempo ni en este espacio, informó Yomi, y tornó a ser como uno de los muñecos preferidos de Amadea. ¿Eso qué quiere decir? Que salió, dijo Yomi. Está afuera. ¿En el río? ¿En los potreros? ¿En la casa de algún campesino?, preguntó Amadea. Afuera, dijo Mariló, y explicó, en otra dimensión o en otro sueño. El mundo se vuelve cada día más difícil para los niños, dijo Yomi, y volvió a columpiarse en el rayo del sol. El último, porque la tarde se acababa. La gente no entiende por qué talar un árbol es como asesinar a una persona. Cortar una flor sin sembrar otra debía considerarse un delito. Matar un canto en la mitad del vuelo debería tener cárcel. En un mundo así, un niño se extravía sin que sepamos cómo. Todo esto es una locura, se quejó Amadea. Una pesadilla. La única persona que nos puede ayudar es Yomi, dijo Mariló. ¿Persona?, preguntó la otra, burlándose de nuevo. Persona, repitió Yomi, y cuando descendió del columpio del sol era un niño tan grande como Mariló, con blue jeans, camiseta y zapatos tenis. Amadea se restregó los ojos, sacudió la cabeza, se dio 2 palmadas en las orejas,
pero no cambió nada. ¿Podemos buscarlo?, preguntó Mariló. Ya te dije que está afuera y ahí los peligros son terribles. Por eso tienes que venir con nosotras, propuso Mariló. Si Ñique no aparece, nuestros padres se van a morir. Además, ¿cómo podemos dejarlo afuera? Yomi se quedó pensativo. Le brilló la frente como si tuviera un sol por dentro. Tal vez despertó cuando ustedes estaban en el pueblo. Quizás vino hasta aquí, bajó el sótano y salió de este espacio. Pero más allá no habrá cómo encontrarlo. Lugar y tiempo son infinitos. No entiendo nada, dijo Amadea Bosca. Aquí y ahora son conceptos humanos, trató de explicarle Yomi. Pero a donde tendríamos que ir a buscarlo no existen esas dos palabras. Afuera no se conocen ni los mapas ni los almanaques. Es posible que no regresemos nunca. Por eso piénsenlo con cuidado. Sus padres han perdido a Ñique y están sufriendo. ¿Imaginan cómo se triplicaría su dolor si los pierden a todos ustedes, a los tres? Esto no es sino una chifladura, repitió Amadea, y se dirigió a la puerta del molino, donde estaba empezando a amontonarse la oscuridad. Yo confío en Yomi, pero yo no confío en mí mismo, princesita. Afuera todo es incierto, todo está por ordenarse, está apenas haciéndose y cambiando. No hay caminos ni límites, no hay horarios ni fronteras. ¿Quién puede manejar los sueños o la eternidad? Hizo una pausa y se le borró el sol interior. Tendríamos que someterlo a votación. Yo soy neutral. Yo digo que vayamos a buscarlo, dijo Mariló. Miró a Amadea, que la contemplaba indecisa, sin saber si esto realmente estaba sucediendo o si era apenas uno de sus sueños. ¿Nos tardaremos mucho?, preguntó la mayor. No lo sé, confesó Yomi. Tal vez 4 segundos, tal vez 4000 años. Quizás volvamos a este sitio o lleguemos a una galaxia que aún no ha sido descubierta por los hombres. Amadea recordó el inmenso afecto que la unía con su hermano. Pensó también en el rostro desolado de doña María, en los ojos aguados con que su padre miraba consumirse los leños de la chimenea, en el gesto ambiguo de los vecinos que temían que el niño hubiera sido robado de su propia cama. Iremos a buscarlo, dijo. Los tres bajaron al sótano. Por el camino, Yomi resbaló y cayó dentro de un arcón enorme. Cuando salió estaba cubierto de harina y parecía un fantasma. A Mariló la sacudió la risa y Amadea los miró consternada. Empezaban mal, pero ya era tarde para arrepentirse. Yomi se convirtió en un pincel fosforescente y dibujó una pequeña puerta en la pared del fondo. Mariló se inclinó y pasó por ella al otro lado. También se metió Amadea. Yomi entró de último y la puerta se borró. En el sótano solo quedó la oscuridad, dentro de la cual los murciélagos empezaban a despertar. Capítulo 2. A través del túnel. Al abandonar el molino, la luz cambió completamente. Ni Amadea ni Mariló podrían explicarlo jamás. Era otra luz, otro concepto de la claridad. No nacía de ninguna parte y emergía de todas al mismo tiempo. Estaba en ellas y fuera de ellas. Y también rodeaba a Yomi. Iba con él, anidaba en él. Pero no era una lumbre fría o lejana, sino que estaba viva como una entidad palpitante, una especie de corazón de intensa claridad amarilla. Y gracias a ella vieron que se encontraban en el comienzo de un túnel. Se miraron con asombro.
no preparados para entender lo que estaba pasándoles. El pasadizo tenía límites, pero también parecía ser infinito. Las paredes que lo formaban poseían una vida inexplicable, como si se tratara de la tráquea de un cuerpo de insospechada magnitud. Un trecho más adelante todo se perdía en una densa neblina, detrás de la cual se adivinaba un reflorecimiento de la luz. Yomi había vuelto a ser el chico de blue jeans y sonrisa permanente. Parecía sentirse en su elemento, y por eso abrió la marcha. Mariló creyó ver, como emergiendo de la niebla o perdiéndose en ella, a su abuelo materno, por el que tuvo una verdadera adoración hasta el día de su muerte. Las dimensiones del túnel permanecían, al parecer, inmodificables hacia derecha, izquierda, arriba y abajo. Pero su extensión no podía medirse. ¿Caminaban ellos por él? ¿O el túnel andaba mientras permanecían quietos? Lo cierto es que salieron de la bruma. Y entonces Mariló se detuvo porque vio que el cuerpo de Amadea variaba de forma. Se alargaba hasta la altura de una jirafa y en el paso siguiente disminuía hasta ser más pequeño que una ardilla. Era como si estuviera mirándola en un espejo de feria, porque también crecía a lo ancho hasta semejar un globo de colores, y luego se transformaba solamente en un alambre con vida. Yomi también cambió convirtiéndose en una gota de lluvia, y se colocó en la oreja izquierda de Mariló, colgando como una candonga que a veces le hacía mimos y la llamaba princesita. Amadea miraba con creciente asombro las modificaciones que se operaban en su hermana menor a medida que iba hacia adelante. Ya conscientes de que su destino era la luz, no la que inundaba el túnel, sino otra mucho más difícil de precisar o de medir. Amadea comprendió que lo que ahora las llenaba de admiración solo era el cadáver de la claridad, cuya verdadera esencia, quizás su espíritu, refulgía en el final del pasadizo, palpitante por donde se dirigían hacia un destino incierto. Y a los ojos de Amadea, Mariló daba un paso como si llevara puestas las botas de 7 leguas, y luego andaba a la tercera parte de la velocidad de una hormiga. ¿Marchaban en silencio? Realmente no. La forma como la luz centellaba iba creando una música que no la había oído nunca. El avance no era desagradable. Una expectativa creciente, un deseo de llegar, los impulsaba. Mariló volvió a ver al abuelo ahora más claramente, y se le notó una sonrisa fresca y le vio en los ojos una chispa coruscante de la misma claridad que los aguardaba al final del túnel. Ya se habían olvidado del objetivo del viaje. Ya Ñique era menos que un recuerdo que borraban del tablero de la memoria. Las almohadillas del olvido. Ya ni don Enrique ni doña María eran presencias tangibles. Solo les importaba llegar al final del túnel, desembocar en las praderas infinitas, donde de repente lo comprendieron. La luz estaba formada por todos quienes se fueron antes que ellos, porque tuvieron el presentimiento y casi la certeza de que esa claridad cegadora y magnífica era la muerte. Antes de que llegaran al mar inacabable de la lumbre total, Yomi se convirtió en un tobogán y la sacó del túnel por una derivación o desvío. Las dos hermanas sintieron la velocidad de la caída porque un extraño viento les borró la luz, y cuando se detuvieron, se encontraron en las orillas de un pequeño lago de aguas rosadas, donde nadaban peces verdes como hojas arrancadas por un otoño inesperado. Yomi fue de nuevo un niño y mojó sus zapatos tenis en el agua. Las hermanas reaccionaron. Se miraron ya en sus dimensiones reales. Se restregaron los ojos. Se reconocieron. ¿Para dónde íbamos? Preguntó Mariló.
para la estación central, dijo Yomi, pero salir de ahí podría habernos tomado varios siglos. Por eso es mejor seguir buscando. ¿O ya se olvidaron de Ñique? La estación central, murmuró Mariló, curiosa. Sí, el lugar donde confluyen todos los destinos, dijo Yomi, y explicó. Cada vida es como un viaje en el tren. De la estación mayor los trenes vuelven a partir hacia otras vidas. ¿Y cómo salimos de aquí?, preguntó Amadea, mirando el lago más allá del cual continuaba el camino. Yomi se transformó en un pequeño esquife y en él las dos hermanos surcaron las aguas rosadas. Los peces salían a la superficie y curiosos formaban árboles momentáneos que se desbarataban al pasar la embarcación. Mirando a lo profundo vieron crecer las algas, mientras las piedras cambiaban de forma como rápidos castillos de coral. Mariló no podía entender cómo de repente el lago había crecido tanto. Hacia el horizonte vio otras barcas, unas diminutas con un solo remero, otras grandes con velas desplegadas, otras hechas de juncos o de uniformes troncos de bambú. De un momento a otro el esquife atracó en la orilla y se encontraron frente a un portalón de dimensiones colosales que se perdía hacia arriba entre las nubes. Yomi se convirtió en llave y abrió el candado que mantenía cerradas las puertas de madera oscura, compacta, agresiva. Luego fue una lámpara de aceite que se sostenía a sí misma y alumbraba un camino desconocido que se desenroscaba hacia adelante en las tinieblas. Amadea y Mariló no sabían decir cuánto caminaron. Solo sintieron el cansancio que se hizo mayor cuando una puerta igual a la anterior se presentó ante ellas inesperadamente. Fatigadas, se dejaron caer en el umbral. Creo que nos perdimos, dijo Amadea. Lo importante no está en perderse, sino en hallarse, dijo Yomi. Y con paciencia se hizo delgado hasta formar una ganzúa con la que abrió el candado oxidado por largo tiempo de olvido. Y fue de nuevo lámpara y alumbró un sendero oscuro hasta llegar a una puerta igual. Esta no tengo cómo abrirla, dijo. Creo, comentó Mariló, que estamos cayendo en un juego. Solo que nosotros somos las víctimas y otros son quienes lo disfrutan. Quisieron devolverse y se dieron cuenta de que el camino, como en todos los sueños, iba borrándose detrás de sus pasos, lo que hacía el regreso imposible. ¿Entonces soñaban? Doña Puerta, dijo Mariló con la mejor sonrisa, ¿no podríamos llegar a un acuerdo? Lo que buscamos quizás esté detrás de usted. Amadea la miró como se observa a alguien que de súbito ha enloquecido. Yomi se enfocó sobre el rostro de la niña y detrás de su luz se adivinó el mismo desconcierto. Pero Doña Puerta habló para asombro de todos, incluso de la misma Mariló, que jamás pensó obtener una respuesta. Si de 6 acertijos adivinan 4, mis cerraduras se abrirán. Y va el primero de la parte inicial. Doña Puerta, que les hablaba con la voz chirriante de la chapa, hizo una pausa y después les propuso el enigma. La flor está sujeta al árbol, pero de repente una parte de la flor vuela y se pierde en el horizonte. Yomi regresó a su figura de niño. Se veía perplejo. Con la misma expresión se miraban las dos hermanas de Ñique. Yo no entro en el juego, dijo el guía. ¿Y entonces para qué sirves?, preguntó Amadea alterada. No abres una puerta, no aportas una idea. Y dirigiéndose a Mariló. Vaya amigo el que tienes. ¿Nos da tiempo para pensar?, preguntó Mariló a Doña Puerta. ¿Tiempo? Y creyeron ver que fruncía el entrecejo como si no entendiera. Aquí no hay tiempo, les aclaró Yomi. Eso está quieto.
Los únicos que nos movemos somos nosotros. Proponga otro acertijo, dijo Amadea, y doña Puerta se tomó un momento. Los tres seguían pensando en términos de la realidad terrestre, para hablar de nuevo. En el curso de un viaje, una misma cosa puede ser varias cosas. Y esto se pone cada vez peor, dijo Amadea. El último de la primera parte, habló doña Puerta, y le chirriaban las palabras. No tiene manos ni boca, y sin embargo, cuando llega, toca un tiempo, muchos instrumentos y produce diferentes sonidos. Los tres se miraron desconcertados. Tal vez, comentó Yomi, todo es tan sencillo que su propia sencillez nos confunde. Así que resolviste participar, dijo Mariló sonriente. Pues no puedo quedarme aquí encerrado entre nada y nada. Veamos el primero, habló Amadea, y se sumió durante un rato en una reflexión profunda. Una flor no vuela, ni toda ni una parte. Si voló no fue una flor, sino algo que estaba posando sobre ella. ¡Una mariposa!, gritó Mariló. Llevan uno, aceptó doña Puerta. El segundo sí me parece difícil, dijo Amadea, y de nuevo se quedó pensativa. ¿Qué cosa puede ser varias cosas? Yomi, dijo Mariló. Fallaron, informó doña Puerta, y ellos creyeron que sonreía. No estábamos dando una respuesta, sino pensando en voz alta, quiso defenderse Mariló. Fue una respuesta y punto. Les queda una oportunidad y después recomenzamos. Doña Puerta era tan grande y tan maciza que no pudieron discutirle. Entonces hablaron de murmullos tratando de que no los oyera. La clave del acertijo está en las palabras. Cuando llega, dijo Mariló. O sea que es algo o alguien y fuera de eso sin manos ni boca. Si no tiene ni manos ni boca, no es alguien, sino algo, dijo Amadea con buena lógica. Toca muchos instrumentos, produce sonidos. ¿El agua?, preguntó Yomi tímidamente. Puede ser, dijo Mariló, pero pensemos un poco más. Como aquí no hay tiempo, tenemos todo el tiempo que no existe. Cuando llega, repitió Amadea indecisa. Yomi se convirtió en grillo y brincó hasta la chapa de doña Puerta. ¿Podemos dar dos respuestas? Las reglas del juego no se modifican. Doña Puerta ha aprendido muchas cosas, les dijo cuando volvió a ser niño junto a ellas. Se ve que no son pocos los viajeros extraviados en la eternidad. Yo creo que es el agua, dijo Mariló. Puede ser otra cosa, replicó Amadea. Algo que llega y lo hace sonar todo, siguió Mariló. Y le vino a la memoria como en un ramalazo el amanecer en la casa de sus padres. Cuando llega la madrugada todo estalla. Trinan los pájaros, suenan las campanas del ángelus, se aclara el sonido de la acequia, se oyen los cantos de los zagales y los balidos de los apriscos. ¡Es la madrugada!, gritó. Doña Puerta pareció contrariada. Veamos si en la segunda parte tiene la misma suerte, dijo, y se concentró en sí misma. Y advirtieron en ella algo que no notaron al principio. Estaba dividida en 4 cuadrados y en cada uno de ellos, en altos relieves de madera, muy bien trabajados, se representaba lo que se les antojó las 4 edades del hombre. En el primero, arriba a la izquierda, se veía un estallido o cataclismo, del que surgía una chispa. En el de la derecha, el hombre, los hombres, la humanidad, no solo de la Tierra, sino de todas las galaxias. Avanzaban hacia su perfección mediante el esfuerzo, el trabajo y la perseverancia. Abajo, al lado izquierdo, esos seres múltiples a los que se identificaba el pensamiento como la búsqueda de algo que estaba siempre más allá de ellos, se adoraban a sí mismos y lo sacrificaban todo para dominar a los demás. Y en el último cuadro se repetía la explosión del principio, solo que de ella ya no surgía ninguna chispa.
Los 4 cuadros celebraron un conciliábulo y doña Puerta propuso uno tras otro los nuevos acertijos. 1. Tiene los brazos abiertos sin ser persona. En él viven muchas parejas y no es edificio. Le sobran las hojas y no es libro. Y es el hermano mayor del hombre. 2. Nace del seno del frío y muere abrasada de calor. La tierra baila de tal forma que el nacimiento y la muerte se repiten. Y 3. Su trayectoria va del principio al fin, que es, otra vez, el principio, y tiene relación con lo divino y lo humano. Y luego los 4 cuadrados hablaron al tiempo. Se los hemos puesto fáciles como para que los entiendan, porque ya sabemos de dónde vienen, qué buscan y a dónde van. Yomi, Amadea y Mariló se habían quedado en silencio. Se miraron. ¿Qué pasa si perdemos?, preguntó la menor. Que no podremos recuperar el camino, explicó el guía, y estaba preocupado. Entonces, dijo Amadea, no queda otro remedio que seguir el juego y ganarlo. Y luego de una pausa, yo creo que hay uno fácil, ese que dice que tiene hojas y no es libro, y que es el hermano mayor del hombre. El árbol, asintió Mariló. ¿Y los otros 2?, preguntó Yomi. Y ante el silencio de las hermanas, se respondió a sí mismo. La tierra baila en tal forma que el nacimiento y la muerte se repiten. Y si viene del frío y va hacia el calor, tiene que ser el día. Los 2 enigmas están solucionados. No necesitamos rompernos la cabeza con el tercero, dijo Amadea. ¿Y si fallamos en uno?, se preocupó Mariló. Pensemos un poco. ¿Qué tiene relación con lo divino y lo humano? Va del principio al fin, que es otra vez el principio, repitió Yomi. ¿Una semilla? Amadea, cansada de ver el ceño adusto de doña Puerta, le gritó como desafiándola. Al 1 el árbol, al 2 el día. Fallaron, dijeron las 4 tablas, y sus figuras en relieve se las arrugaron con una maliciosa sonrisa. En el segundo, explicó doña Puerta, que parecía más justa que los elementos que la formaban. Los 3 deliberaron. Es una semilla, dijo Yomi, que tiene algo que hace común la causa de Dios y la del hombre. Es el trigo, dijo Mariló, y se le iluminó la cara. Es pan y es hostia, y es el ciclo de la siembra y la trilla, se repite. Doña Puerta, que oía hasta los murmullos, abrió sus brazos de madera y los dejó pasar. Y para su sorpresa llegaron a las orillas del mismo lago de aguas de rosa y peces, que en vez de sangre tenían clorofila. Estamos dando vueltas alrededor de nada, dijo Amadea, y se sentó sobre una roca de color pardo. Mariló y Yomi le imitaron. En el túnel de claridad creí ver a mi abuelo, les contó la niña. Cuando él murió, Ñique ya había cumplido 3 años. Siempre fueron los mejores amigos. El abuelo le hizo su primera cometa. Lo grave es que no sé cómo volver a la claridad. Tal vez cerrando los ojos y llamándola, dijo Amadea. De todas formas, la luz la tenemos por dentro como las luciérnagas. Y apretó los párpados con fuerza. Los otros hicieron lo mismo y sintieron que se movían lenta, pesadamente. Asustados, miraron hacia alrededor. Las rocas no eran tales sino caparazones de tortugas que ahora avanzaban por la orilla del lago, hacia un sendero de árboles de cristal que no habían advertido al comienzo. El viaje era lentísimo, pero Yomi les recordó que allí palabras como lentitud, rapidez, pronto, tarde, mañana, ayer, no tenían significado. He estado pensando en el segundo enigma de la primera parte, dijo Amadea, y creo que tuvimos la solución en la punta de la lengua. Un acertijo puede tener varias respuestas o no tener ninguna, explicó Yomi. Tú dijiste la palabra, pero aplicándola al tercero, porque yo pienso que la solución correcta era el agua. Claro, dijo Mariló. En el curso de su viaje una cosa puede ser varias cosas,
El agua es agua, neblina, escarcha, hielo, granizo y agua nuevamente. Los árboles se volvían poco a poco más claros, como si bajo sus delicadas cortezas de vidrio corriera una savia de luz. Y en un momento desembocaron en un túnel parecido al del comienzo, solo que un poco más desdibujado por la niebla, entre la cual se veían jirones más claros, fugitivos y volátiles. Son como personas, dijo Madea. Y eso eran, en realidad, no seres de carne y hueso, sino seres de recuerdo que desdibujaba el olvido. En una de las facciones eran más nítidas y en otros ya no se distinguían. Aquí sí existe el tiempo, recapacitó la menor. El olvido no se mide con almanaques, sino con desamor, dijo Yomi. Las figuras conservaban algunas diferencias en sus dimensiones. Tal vez los que habían vivido más eran más compactos, más grandes, y los más pequeños e inquietos que se perdían entre los árboles de azúcar y se entretenían amontonando claridad en los rincones más distantes, debían ser los niños. Si nos bajamos de las tortugas iremos más deprisa, dijo Marilo, y los tres corrieron alborotando y desdibujando las figuras. El abuelo, gritó Marilo de repente, y corrió hacia él. Le vio el rostro bondadoso, los ojos de una agobiadora ternura, los hombros un poco inclinados porque había llevado sobre ellos los problemas de su familia y los dolores del mundo. Las manos que solo conocieron la fraternidad y reinventaron las caricias. La boca que tuvo para todos una palabra de entendimiento y de consuelo. El abuelo la miró como desde muy lejos, y una extraña brisa que venía del lago lo confundió con otras claridades. Marilo solo pudo ver antes de que se difuminara del todo. A Ñique perdiéndose hacia el fondo impreciso, llevado de la mano por un jirón de niebla.